Vamos entonces a iniciar con la cuestión del manejo de PWM. ¿Ya han trabajado con PWM en algunas otras asignaturas? No, me imagino que ya, ¿no? Presente, presente. Presente, presente, tarde, pero presente, ¿no? Entonces, ¿en qué otra asignatura han trabajado en PWM? Con Arduino. Muy bien, ¿sí? Sirve también. Ahorita preguntamos, ahorita vemos qué pasa con Arduino. ¿Alguien más? ¿Para qué lo están utilizando? ¿Para qué lo llegaron a utilizar el PWM? ¿Cuál es la descripción de PWM? Es la modulación por H de pulso, ¿no, profesor? Así es un tipo de modulación, no es la única que existe. ¿Conocen alguna otra? No, bueno, les comento. Es modulación por ancho No, de pulso. Ah, perdón, sí. ¿Quién iba a comentar algo? nadie iba a comentar. ¿No? Ah, bueno, entonces por ahí se metió un ruidito. Bien, entonces les comentaba, tenemos modulación por ancho de pulso, pero no es la única modulación. Y tenemos también modulación por fase. Tenemos también una modulación por amplitud, por frecuencia, por tiempo, ¿sí? Que al final de cuentas también esa modulación nos va a dar unos intervalos o ventanas de tiempo aplicados en algunas otras áreas de la ingeniería, por ejemplo en las telecomunicaciones. Sin embargo, este tipo de modulaciones lo que va a hacer es tratar de mezclar un par de señales, ¿no? La intención de la modulación es poder montar una señal de referencia o un carrier, que es como se conoce, una portadora con información. Esa portadora lo que hace es mejorar las características para poder transmitir, por ejemplo, en la amplitud, en la modulación por ancho de pulso, en lo que sería, perdón, en la modulación de amplitud, lo que sería el AM, amplitud modulada, por ejemplo, lo que se está tratando de hacer es que una señal con una frecuencia más alta va a empezar a variar su amplitud en función de una señal de referencia, pero con una frecuencia más baja. Lo que, por ejemplo, en las ondas de radio tenemos las bandas AM y FM, ¿no? Ahí la intención que se tiene es generar una señal nueva para poder dotar esta nueva señal de características más relevantes. Por ejemplo, una señal normal donde va a estar respondiendo, por ejemplo, la voz, ¿no? Lo que principalmente se transmite en AM y en FM de forma análoga, lo que vamos a estar haciendo es montando esa frecuencia, esa señal que responde de los 20 Hz a los 20 kHz, que es la respuesta de la voz, a una frecuencia más alta. ¿Por qué? Porque esta frecuencia más alta nos va a dar mayores beneficios. Uno de los principales es que puede ser transmitida a más largas distancias. Por ejemplo, una señal de alta frecuencia eh, eh, requiere de menos energía para poderse propagar a través del medio, en este caso del aire. Es por eso que muchas veces una señal de frecuencia alta requiere de menos potencia para poder llegar más lejos, ¿no? Si nosotros llegáramos a tener una comparación en cuanto a dos fuentes de sonido que están, por ejemplo, una sirena a una determinada distancia, requiere menos energía una señal de una frecuencia más alta que una señal de frecuencia baja para llegar a la misma distancia, ¿no? Es decir, si tuviéramos la misma potencia, la misma intensidad de una señal de frecuencia de unos 15 kilohertz, esta llegaría muchísimo más lejos que una señal de unos 100 Hz, 200 Hz. Bien, bajo ese principio, entonces, la modulación en amplitud lo que hace es que tratar de hacer que esa frecuencia de, no sé, 870 kilohertz, por ejemplo, o 170 kilohertz, dependiendo de la banda que se esté utilizando, vaya variando esa amplitud para poder trabajar algunas, digamos, diferencias, ¿no? Déjenme compartirles la pizarra para poder hacer algo más representativo ahí. Entonces, decíamos aquí, imaginen que tengamos, pues, una señal. Voy a tratar de dibujarla, está muy complejo, pero aquí tendremos una señal de alta frecuencia. No, mejor ahorita se las pongo en un circuito, porque así va a ser más complejo. Bien, entonces, eso es conforme a la amplitud. Lo que tratamos de hacer es que esa amplitud vaya variando en función de los cambios de la señal de referencia.
Lo mismo pasa con la amplitud, perdón, con la modulación en frecuencia. Nada más que aquí la diferencia está en que no voy a cambiar yo la amplitud de esa señal portadora, sino lo que ahora voy a estar cambiando va a ser la frecuencia base de esa señal portadora. Y dependiendo qué tanto me desvíe de la frecuencia central, pues yo lo puedo cambiar a una amplitud de una señal de referencia. Bueno, eso, por así decirlo, en cuanto a amplitud, en cuanto a frecuencia, y esa es la intención de la modulación. Una modulación por ancho de pulso, que es lo que nosotros estamos o comúnmente empleamos, la intención es lo mismo, poder cambiar un estado o una cantidad de energía que nosotros vamos a transmitir a un circuito a través de una frecuencia más alta, para que esta frecuencia podamos tener nosotros unas mejores bondades en esta señal, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes para qué han utilizado esta modulación de PWM? Supongo que principalmente para regular la velocidad de motores de corriente directa, ¿no? Exacto. Bien. ¿Y por qué es que se puede regular la velocidad de ese motor de corriente directa? ¿Qué otra forma conocen ustedes para regular la velocidad de ese motor de corriente directa? Variando el voltaje. Exacto. Entonces, otra de las opciones es variando el voltaje y principalmente es porque si yo varío el voltaje que está presente en las terminales, aquí como este diagrama muy sencillo que les estoy compartiendo, si yo cambio el voltaje que está presente en esas terminales, voy a cambiar la corriente que va a circular por los devanados o por las bobinas que se encuentran en el rotor, en el caso de que fuera un motor de corriente directa, que es el más sencillo de controlar, y además que fuera de imanes permanentes, ¿no? Porque también la técnica cambia si estamos hablando, por ejemplo, de un motor sin escobillas. El estar utilizando una modulación por PWM no va a ser de la misma forma como se le aplicaríamos a un motor de corriente directa. Entonces, la intención es regular la velocidad, ¿no? Pero además otra de las características o de las bondades que tiene el PWM, ¿cuál es? Que les han mencionado mucho. Pero pues nunca sabemos por qué se da eso, ¿no? Aparte de regular la velocidad, ¿por qué se opta por una modulación PWM? Brian, ¿no? Nada más porque así nos lo enseñan en la escuela y listo. No lo escuché, perdón. ¿Qué? Sí, ¿por qué otra característica o por qué otra ventaja nosotros utilizamos el PWM? ¿Por qué no seguimos con la modulación, perdón, con la regulación de velocidad a través de la variación de voltaje que se hacía por medio de resistencias? No recuerdo bien, pero era una, ¿cómo se llama? Una mejora, o sea, tenía ventajas sobre el manejo de resistencias. Sí, otra de las características que en algunos casos se ha mencionado es que se mantiene la corriente constante, ¿no? Y dicen que la potencia, entrega más potencia a una señal modulada con PWM que con regulación por resistencias. Mentira, ¿no? Vamos a tener que esa corriente va también a caer y al caer la corriente, de todas formas, vamos a estar perdiendo potencia, ¿no? Es más estable, pero no quiere decir que no tengamos pérdidas, ¿no? ¿Y por qué? Por ejemplo, ¿quién me comentó que había trabajado con ¿cómo se llama? Con Arduino, el PWM. A ver, platíquenme, ¿qué hicieron con Arduino? Aunque sea en el chat, no hay problema. Bueno, con Arduino también podemos controlar un servomotor, ¿no, profesor? La dirección del Bueno, giro. dependiendo de qué tipo de servomotor sea, son de los servomotores industriales o de los de radiocontrol. Pero básicamente, por ejemplo, bueno, supongamos que utilizaste tú en Arduino la cuestión de regular la velocidad del motor. ¿Cómo la regulabas? ¿Qué tenías que modificar ahí?
Bueno, es que según lo que yo tenía entendido era que de acuerdo a una frecuencia, el Ok. servomotor también tenía un integrado que era, ¿cómo se llama? La dirección que daba, por decir, si mandaba una señal amplia, se movía 180 grados a la derecha, un ejemplo, y si le mandaba una señal más reducida, se movía 90 grados a la izquierda, un ejemplo. Sí, claro. Ahí estamos hablando de que, como bien lo comentas, el servomotor ya trae una tarjeta que va a interpretar ese ancho de pulso, ¿no? Y además no es un ancho de pulso común, ¿no? Es una señal algo característica. Digo que no es común porque el ciclo de trabajo que estamos utilizando, empleando en esa señal, aquí les acabo de dar otro dato, ciclo de trabajo. Por ejemplo, en los servomotores, por lo general esa señal es de este tipo y el ciclo de trabajo es muy reducido. En realidad son 11 milisegundos lo que está trabajando en alto y en bajo, contra 44 de todo el ciclo de trabajo. Pero bueno, ahí también se está cambiando el ciclo de trabajo, aunque sea en un rango muy pequeño, pero tiene un chip que lo que va a estar haciendo es leer literalmente el tiempo que está trabajando este ciclo de trabajo en alto y en bajo para poder interpretar la proporcionalidad de esta señal, ¿no? Es decir, qué tanto se tiene que mover a la izquierda, a la derecha, si tiene que cambiar el servo. Pero bueno, ¿alguna otra aplicación de PWM? En algunas otras de sus materias, en digitales, en electrónica, ¿no lo utilizaron en electrónica de potencia? Para regular velocidad de motor. También para regular la intensidad de un LED, ¿no, Claro, profesor? O, bueno, también de se una lámpara. utiliza para intensidades de LED. Para también, por ejemplo, para lámparas incandescentes, podríamos hacerlo, solo que si fueran lámparas incandescentes de corriente directa, ¿no? O que estén trabajando con corriente directa. De hecho, las bombillas que nosotros conocemos, los focos que tenemos en casa, también pueden encender con corriente directa, solo que necesitan más corriente y más intensidad. Pero en realidad, pues sí, también pueden trabajar con corriente directa, ¿no? No son exclusivos de la corriente alterna. En fin, bueno, ¿por qué todas estas preguntas? La cuestión de la modulación por ancho de pulso del PWM, como bien lo comentamos, la intención es poder regular la velocidad, pero ¿cómo es que se regula la velocidad dentro del motor? ¿Por qué se da esa situación? Decíamos, nosotros podemos remontarnos a una parte esencial que no necesariamente con PWM podemos regular la velocidad del motor de corriente directa, ¿no? También lo podemos hacer con una resistencia, porque al final de cuentas, al variar esa resistencia, estamos variando el voltaje que queda en las terminales de la armadura o del estator del motor, y por ende, ese voltaje que entra a ese circuito va a hacer que la corriente que circula a través de esos devanados va a cambiar. Si lo conectamos directamente a la fuente, pues obviamente nos va a dar la máxima corriente porque ese motor tiene unas propiedades eléctricas, ahorita lo platicamos. Y esa corriente que va a circular por esos devanados, por la ley de Lenz y por todas las cuestiones físicas y electromagnéticas que nosotros conocemos, va a generar un campo magnético y ese campo magnético va a generar una repulsión entre el imán permanente y entre el y entre el rotor. Por eso es que entre mayor intensidad, mayor corriente tengamos circulando por ese rotor, pues se genera una mayor fuerza de repulsión y a consecuencia vamos a tener que eso va a empezar a tener un par torsor mayor y va a empezar a acelerarse ese motor, ¿no? Si yo bajo esa intensidad de corriente, obvio es que esa fuerza de repulsión también va a disminuir y por consiguiente la velocidad de giro de ese motor también va a ir bajando, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que considerar para poder identificar la cuestión de cómo es que está operando la modulación por ancho de pulsos o el PWM, ¿sí? Que nosotros lo podríamos interpretar como bien lo tengo aquí en esa gráfica, pero vamos a estar variando el ciclo de trabajo de esa señal que puede ir desde un 0% hasta un 100%, pero pues ahorita les voy a tratar de dibujar una señal del 50%, en donde la mitad del tiempo se encuentra en activo o en estado alto, y la mitad o la otra mitad en estado bajo, ¿no? Pero además de estar considerando ese ciclo de trabajo, es decir, el tiempo que dura en alto y en bajo,
también debemos de considerar otra característica, ¿no? Aquí le voy a poner T1 y esto va a ser mi T2, pero también vamos a tener otra situación aquí y es el periodo, ¿no? Esto que está aquí durando. Y al estar considerando el periodo, también tendríamos que considerar, por ende, otra variable eléctrica. ¿Cuál es? La frecuencia, ¿no? Frecuencia, sí. Entonces, los que han utilizado PWM, ¿a qué frecuencia han estado trabajando su PWM? No, en Arduino, ¿a qué frecuencia está el PWM? ¿Alguien sabe? Creo que iba de 0 a 259, ¿no? No, el dato que me estás dando es de 0 a 255 y Ah, sí. no es la frecuencia, son los valores del ciclo de trabajo. Si tú por ejemplo, le mandabas un 255 a un analog write, me imagino que es la instrucción que estás utilizando en Arduino, que es escribir de forma analógica, eso te generaba un ciclo de trabajo del 100%. Si le ¿De escribías 10 kilohertz? 128, el 50. 10 kilohertz en Arduino, no. Error. En Arduino no genera esa frecuencia. No, en Arduino no. Pero bueno, una vez trabajé en el PWM, pero es la única cifra que me acuerdo que trabajábamos a eso. Que A era 10, demasiado alta, de hecho. 10 creo, sí, algo. Para un motor de corriente directa de muy baja capacidad, que por lo Ah, general no, los de configuramos, alterna. No, de alterna era. alterna, puede ser, de alterna podría ser por las características que pueda tener un motor de 1 caballo, de 9 caballos. Creo que ya le estoy dando información, ¿no? No operaría bien la frecuencia. Entonces, una de las características también determinantes es poder seleccionar de forma adecuada esta frecuencia, es decir, determinar el periodo en alto y en bajo. No importa, en este caso son complementarios para poder cambiar el ciclo de trabajo, ¿no? Aquí como está el 50%, quiere decir que el mismo tiempo que está en alto es el mismo tiempo que se queda en bajo. Pero si yo voy bajando ese ciclo de trabajo a un 10%, 20%, etcétera, no quiere decir que va a cambiar el periodo, es decir, se va a complementar. Si yo disminuyo el tiempo en alto, el tiempo en bajo también va a aumentar. Y se debe de mantener la cantidad, la suma de esos tiempos debe ser la misma para mantener el periodo, porque de otra forma estaríamos cambiando la frecuencia. Aquí es importante estar considerando la frecuencia con la que vamos a operar. Y ahorita vamos a explicar por qué y cómo se va a seleccionar esa frecuencia. Bien. Tenemos que partir entonces de que, ¿cuál es el circuito equivalente de ese motor de corriente directa? ¿Con qué elementos eléctricos, electrónicos lo podemos sustituir? Mediante un inductor. Un inductor, muy bien. ¿Y qué más? Ese inductor es un arrollamiento, es cable. Y ese arrollamiento también, ¿qué otra propiedad eléctrica tiene? ¿Solo la inductancia? Bueno, el cable enrollado en sí puede tener propiedad transformadora con otro devanado. Si lo acercamos a otro arrollamiento, sí, podríamos tener ahí un transformador, pero ese transformador, cuando ustedes van a comprar un transformador, ¿cómo lo piden? Denme un transformador de 12 volts y ya. Con las especificaciones del voltaje primario, del principal, Sí, el primario, ¿qué más? el amperaje al que va a El funcionar. amperaje. ¿Por qué? Pues porque depende ¿cómo se llama? Las especificaciones que necesitemos. Porque, ¿cómo? Perdón, ya no escuché. Por las especificaciones que necesitemos, voltaje y corriente a la que trabajemos. A la que vamos a trabajar y que en Ajá. función de esa corriente que ustedes seleccionen, tanto de voltaje y corriente, las propiedades del conductor van a cambiar. Porque si no, no va a ser capaz de soportar esa corriente que nosotros estamos especificando o tal vez quede sobrado. Entonces, si vamos a estar especificando corriente y de acuerdo a la ley de Ohm estoy dando voltaje, ¿qué me falta?
¿qué estaría inmerso para poder decir que si yo tengo un voltaje y una determinada corriente, ¿puedo qué? ¿La reactancia? La resistencia, bueno, en este caso reactancia, pero la reactancia es cuando lo estamos considerando en otro estado, ¿no? En otro modo de operación. Déjenme comentarles. Voy a cambiarme acá. Y, por ejemplo, esto que ustedes me están comentando, lo podemos representar de esta forma, ¿no? Ahí tenemos nuestro inductor, nuestra resistencia, porque al final de cuentas es un conductor y un conductor tiene resistencia, aunque sea muy, muy pequeña, ¿no? Esa resistencia va a oponerse al paso de la corriente. ¿Y cómo se comporta este circuito equivalente en una fuente o cuando está alimentado con corriente directa? ¿Alguien lo recuerda? Por ejemplo, en estado estacionario, ¿cómo se comporta este circuito? Vamos, no me digan que no se acuerdan de sus clases de control, ya ingenieros en control, a un paso. ¿Los regresamos? No, nadie se acuerda de cómo se comporta en estado estacionario. Estado estacionario, ¿no? Es decir, si yo cierro este interruptor y pasa el voltaje por aquí y se genera una corriente y pasa por acá, después de todo el tiempo y se estabiliza y demás, ¿cómo se comporta este componente? Estado estacionario con corriente directa. Tiene que ver con lo que por ahí me comentaron los compañeros, ¿no? Los compañeros sobre la resistencia. No me acuerdo. No, pues ya nadie, pues están acostumbrados, solo van a terminar como técnicos operadores del Instituto de las Academias Vázquez. En lugar de diseñar, nada más van a operar. ¿Cómo creen? Ahora, ¿qué trae con los Vázquez? No, nada con ellos, pero digo, van a terminar como las academias, nada más sabiendo operar. ¿Dónde está el diseño? No se Se acuerdan ni comporta cómo como se un comporta. cortocircuito, ¿no? ¿Cómo? Como un cortocircuito. Se comporta como un cortocircuito. Así es. Esta cosa, una vez que yo lo energizo, el inductor simplemente ya no nos hace caso. Bueno, tiene una resistencia, solo está su componente de la resistencia, pero la parte del inductor ya no hay nada, porque estamos en estado estacionario, ¿no? Oiga, profe, pero pues Sí, eso es solamente en el estado ideal, ¿no? estado estacionario. Es decir, ya cuando pasó el transitorio, cuando yo ya energicé, es decir, cerré el switch y dejé pasar el tiempo y se estabilizó todo el sistema y demás, ya no hay nada aquí en este componente que analizar. Es un vil alambre. Pero ¿qué pasa en el transitorio? ¿Se acuerdan del transitorio? Se comporta como una resistencia, algo así como Como una RL, ¿no? Era algo así resistencia. como lo veíamos. Es que es más complejo aquí con Circuitos. este. Les voy a ayudar un poquito. ¿Qué pasa si este lo cambio? Bueno, en lo que selecciono la pieza, mejor lo dibujo. ¿Qué pasa si esto lo cambiamos por esta cosa? Esta cosa, ¿cómo se comporta en estacionario? Hagan de Es un cuenta. capacitor, ¿no? Este es un capacitor, exacto. Si en lugar de estar el inductor estuviera el capacitor, en estado estacionario, ¿cómo se comporta? Yo cierro el circuito, pasa el tiempo, y en estado estacionario, ¿cómo se comporta el capacitor? ¿Pasa la corriente o no pasa? Primero se debe de cargar el capacitor para poder pasar la tensión. Ok.
Bueno, y tú me estás describiendo en el caso del capacitor, ahí sí ya me estás describiendo cómo va pasando con respecto al tiempo, por ejemplo, la cuestión del voltaje, cómo se comporta el voltaje conforme va pasando el tiempo. Voy a poner aquí arriba voltaje y acá le vamos a poner tiempo. ¿Cuál sería su curva de tiempo contra voltaje o voltaje contra tiempo en el capacitor? Esto ya estamos hablando del transitorio. ¿Cómo? Es ascendente. Ascendente. Entonces, nosotros vamos... O si, es que si lo vemos de la parte de control, pues es una curva de primer orden. Ok. Pero bueno, más o menos así fue lo que nos explicaron, ¿no? Híjole, tengo un pulso, pero de bárbaro. Más o menos así, ¿no? Es decir, conforme va pasando el tiempo, esa cosa se va cargando y va acumulando esa carga y al final de cuentas se comporta como una batería y nos va a presentar un circuito abierto ahí, ¿no? Hasta que nosotros desenergizamos o liberamos la otra batería, podemos hacer que esa energía circule por el circuito. Pero mientras, una vez que llega a la carga del voltaje, este elemento se comporta como un circuito abierto. Ouch, de acá abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué le pasa a la corriente con respecto al tiempo? Pues aumenta, ¿no? ¿Aumenta? ¿Cuándo aumenta? Si fuese un Pues circuito aumenta abierto, solamente en el caso de la descarga, ¿no? De la carga. cuando carga, sí, podríamos ver aquí incluso una línea, digamos en el instante de tiempo, a lo mejor ya haciéndole un zoom por ahí, vemos cómo se va así hasta arriba, pero después de eso, de que empieza a pasar todo el voltaje y se empieza a cargar, la corriente hace esto. ¿Ya lo recordaron? Entonces, el voltaje Sí. en el capacitor va aumentando mientras que la corriente en el primer instante se va al máximo y después empieza a decrecer porque poco a poco va dejando de cargarse, va dejando de llegar esa energía a las delgas y se carga, ¿no? Ok, esto es el capacitor. Qué bien que ya se acordaron. Ahora vamos al que nos interesa. En el inductor, ¿qué pasa en el transitorio? De hecho, hasta por ahí decíamos que adelantaba y atrasaba, ¿no? Por esas mismas gráficas. Entonces vamos a tener nuestra gráfica de tiempo y nuestra gráfica de voltaje. ¿Qué le va a pasar a nuestro voltaje y a nuestra corriente? Vamos a poner con el voltaje primero y vamos a poner tiempo. ¿Qué le pasaba al voltaje? ¿Qué pasa en el instante en el que esta cosa cierra y aparece una corriente aquí? La voy a dibujar de esta forma. Híjole, no se va a poder. Quería dibujar más gruesa. Aparece una corriente aquí. ¿Cómo reacciona ese inductor? ¿Se acuerdan de la ley de Lenz? Oiga, profe, pero entonces, si el inductor ya había que comentado que va a tener un desfase, ¿no? De medio pi o pi medios, algo Ajá. así era. 90 grados, pi medios. Ajá, o sea, ya como lo habíamos comentado, si está en cortocircuito, pero cuando no tiene la alimentación, ¿no? Pero cuando tiene la alimentación es una resistencia, ¿no? Cuando tiene la alimentación es una resistencia. Sí, está poniéndose al paso de la corriente, sí, efectivamente. Si en estado estacionario, ya cuando pasó todo la estabilización del sistema y demás, se comporta como un cortocircuito, ¿cómo se va a comportar la corriente? Pues la corriente lo que va a pasar va a ser esto, ¿cierto? Esto ahora va a ser la corriente. Y a diferencia del otro, en el capacitor era el voltaje. ¿Qué le va a pasar al voltaje? Va a decrementar. Va a decrementar, va a ir cayendo. Ay, a ver si lo puedo dibujar. Híjole, tengo un pulso bárbaro.
Son los nervios del fin de semana. Ah, no, apenas estamos a media semana. Eso sería el Maraquero. voltaje. ¿Sale? Pero ¿cómo es que se genera este incremento en el voltaje que tenemos aquí, ¿no? Instantáneo. Esto es debido a lo que les comentaba ahorita, a la ley de Lenz. Porque en estado estacionario nos genera, o se comporta como un cortocircuito, mientras que en el transitorio, dice Iván, que se comporta como una resistencia, se opone al paso de la corriente. Es la ley de Lenz lo que lo provoca. Es el campo electromagnético, ¿no? El campo Pero, o sea, electromagnético. por eso aumenta la corriente, porque al estar el embobinado, pues eso es lo que hace, ¿no? Ok, aumenta la corriente, pero la ley de Lenz, por ejemplo, han jugado con los transformadores, por ahí me comentaron lo de los transformadores. ¿Alguna vez han sacado el transformador de algún aparato y han querido hacer su máquina de toques? Me imagino que sí, son medio maldosos, se les ve la cara. ¿No? ¿Nadie ha hecho su máquina de toques? No, profe, eso es en la secundaria. Ah, pues por eso, ¿nadie hizo su máquina de toques Sí, en la lo secundaria? hicimos. ¿O nada más se han ido a dar sus toques eléctricos? Ambas dos, sí. ¿Ambas dos, sí? Ok, bueno, pues yo veo que ahí anda luego el señor ahí. Me han dicho luego ahí en los pulques, ¿no? Con la de los toques, y ahí anda, que quien se quiere dar unos toques para quitarse el estrés. Pero yo no lo veo que esté conectado a la corriente alterna, ¿no? Trae ahí su cajita de máquina de toques y supongo que trabaja con corriente directa. Pero dicen que trabaja con un transformador. ¿Cómo es posible? ¿Un transformador puede trabajar con corriente directa? ¿No? Pues no, sí, se supone que no, porque es lo que hace transformar la corriente de la oscilación, Así es, la ya cambia, vamos. ¿no? Vamos por ahí, vamos por ahí. Déjeme volver a iniciar la sesión porque ya se terminó. 5 minutos, de 5 minutos. Bueno, 5 minutos, no se Voy a vayan la muy tienda. lejos. El lunes con calma. No creo.